les guarde, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos y amigos que nos visitan en culto al Señor durante este tiempo. Verdaderamente, nuevamente quiero dar las gracias a Dios por tener esta oportunidad de poder ser el expositor de su palabra en este tiempo de predicación. Esperamos en el Señor que Dios pueda edificar su vida al igual que la mía. ¿Sí? Ese es el propósito que venimos en este tiempo, y de verdad para mí es un honor, es un privilegio estar aquí y ser el portavoz en esta mañana, en este tiempo, para predicar la palabra del Señor. Vamos entonces a tener un momento de oración para pedir la asistencia de nuestro Señor. Oremos. Padre bueno, Señor, nuevamente yo vengo a ti, Señor, en esta mañana porque soy débil, Señor. Reconozco ante ti mi debilidad, Señor. Reconozco, Dios, que sin ti, Señor, nada podemos hacer, Señor. Nada. Estamos aquí, Señor. Yo estoy aquí para predicar tu palabra, Señor. Porque nosotros creemos, Señor, que tu palabra, Señor, tiene poder para salvar, para santificar, Señor. Con tu palabra, Señor, tú creaste todas las cosas, Señor. Pues es ella la que trae vida, Señor. Es ella la que salva, es ella la que santifica a tu pueblo, Señor. Por eso es mi ruego, Señor, en esta mañana, en este tiempo, que tú me asistas, Dios. Que tú, Señor, te quedes conmigo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de mí, por medio de tu gracia, Señor, hablándonos a todos, Señor. Hablando a tu iglesia, Señor. Oh Dios, háblanos a través de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, quisiera invitarlos que estén buscando en su Biblia al libro de Job. Antiguo Testamento. Libro de Job. Libro de Job, Antiguo Testamento, capítulo 2. Ya hace un par de semanas, meses, si ustedes recuerdan, yo estuve compartiendo con ustedes una primera predicación del libro de Job. Y en aquel entonces nosotros estuvimos estudiando el capítulo 1 del libro de Job. Y veíamos cómo ciertamente la vida de este hombre fue probada, ¿verdad?, a través de las pérdidas de sus bienes, de sus ovejas, camellos, yuntas, bueyes, asnas, ¿verdad?, y aún la pérdida de sus propios hijos, ¿verdad? Y finalmente nosotros pudimos ver cuál fue la reacción de Job ante la magnitud de esta difícil prueba a la cual Job fue sometido. Y pudimos ver, hermanos, nosotros finalmente en el capítulo 1, en esa antigua predicación, cómo Job reaccionó de una manera humillada, piadosa, delante de Dios en medio de esta prueba. Pero yendo un poco más, avanzando un poco más adelante y en lo que vamos a ver en este tiempo, con la ayuda del Señor, mi pregunta sería la siguiente: ¿es esta la única forma en la cual fue probado Job? Si usted ha leído todo el libro de Job, yo creo que sí, o gran parte del libro de Job, y si no lo ha leído, yo lo invito a que lo lea. De verdad es un libro extraordinario, es un libro maravilloso, al cual muchas personas, inclusive personas que no son cristianas, se han sorprendido acerca de la naturaleza que este libro contiene. Ahora, entonces, como yo preguntaba, hermano, ¿realmente sucedieron otras cosas en la vida de Job? ¿Será que
el final de las pruebas de Job solamente quedó en ese momento cuando fue probado a través de las pérdidas de sus bienes, o sucedieron otras cosas? Mi sermón quise colocarle un título, un nombre, y es el siguiente, se llama así: Dios debe ser glorificado en nuestro sufrimiento. Dios debe ser glorificado en nuestro sufrimiento. Y lo estaremos viendo a través de este sencillo encabezado. En primer lugar, estaremos viendo: Dios prueba una vez más a Job quitándole su salud. Dios prueba una vez más a Job quitándole su salud. En segundo lugar, estaremos viendo la respuesta de Job ante la pérdida de su salud. En segundo lugar, la respuesta de Job ante la pérdida de su salud. Y final y último punto, estaremos viendo, con la ayuda del Señor, Dios se revela a la vida de Job. Dios se revela a la vida de Job. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y nosotros podemos ver aquí, hermano, si seguimos el hilo de lo que, como yo compartí al principio, estudiamos en la predicación pasada, podemos ver una continuación de cómo Dios no ha terminado, por así decirlo, el trabajo con Job, en la vida de Job. Y lo que se nos presenta aquí en el capítulo 2 del libro de Job es algo sorprendente. ¡Wow! Donde una vez más, como dice el primer nombre del primer punto, Dios va a probar la vida de Job, en este caso quitándole su salud. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es el desarrollo de estas cosas, cómo es el desarrollo en esta escena que nosotros encontramos aquí, porque si nosotros recordamos en el capítulo 1, una vez que Job fue probado con la pérdida de sus hijos, con la pérdida de sus bienes, nosotros pudimos ver claramente que todo eso había ocurrido en la tierra. Pero lo que encontramos aquí en el capítulo 2 es que vemos nuevamente un cambio de escena, ¿verdad? Y vemos cómo podemos ver acá un debate divino, un diálogo entre Dios y Satanás una vez más, como sucedió en el capítulo 1, en la corte celestial de Dios, donde dice claramente la Escritura que los ángeles se presentaban ante Dios, con el diablo presente, y dice que después de andar por la tierra buscando víctimas a las cuales
atacar. Pero ¿qué vemos en este diálogo nuevamente, hermano? Y una pregunta más que pudiéramos hacernos, como yo le hacía en la antigua predicación: ¿quién es el iniciador de este diálogo? ¿Quién es el que comienza a llevar a cabo este diálogo? Pues, para que no quede duda, mi hermano, aquí vemos que Dios mismo es el iniciador de esto una vez más. Es Dios mismo quien inicia esto. Ni siquiera fue iniciativa de Satanás. Fue Dios mismo que una vez más, ¿verdad?, aborda este momento, este encuentro con sus ángeles, específicamente con Satanás. Por eso el versículo 2 del capítulo 2 mismo, ¿qué es lo que dice? Dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y es interesante ver que Dios le hace la misma pregunta que le hizo en el diálogo anterior. Pero observamos que Dios habla de Job con una cualidad de carácter más que se manifestó después de la prueba. Ahí pudiera surgirnos una pregunta: ¿cuál fue esa cualidad de carácter que se manifestó en la vida de Job? Y claramente el texto nos dice, hermano, que Dios le habla a Satanás diciéndole que no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Job, después de haber sido probado, todavía retenía su integridad. Realmente Satanás había incitado a Dios para que arruinara la vida de Job, y sin causa. Por eso el pasaje nos dice allí claramente, Dios hablándole a Satanás, que Satanás al principio había incitado a Dios para que Dios arruinara la vida de Job. Pero Job no había hecho nada para sufrir un dolor y pérdida de tan grande magnitud. En otras palabras, hermano, pudiéramos decir que Dios no estaba castigando a Job por algún pecado que había cometido, por lo cual el adversario, el diablo, es la parte culpable en todo este asunto, en todo este caso. Pero siguiendo el hilo de este debate, de este diálogo, ¿cuál es la respuesta de Satanás una vez más que Dios le hace esta pregunta? Dice Satanás: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow. ¿Qué quiso decir Satanás con esto? Pudiéramos ver, hermano, que Satanás había afirmado que lo que hasta ahora, escúchalo bien, había hecho a la vida de Job era solo tocar su piel. Es decir, se había acercado a Job de una forma superficial, como un simple rajuñito lo había hecho, por así decirlo, a Job. No era algo tan grave según la opinión de él. Imagínense entonces, hermano, el pobre Job había soportado la pérdida de sus bienes, aún la pérdida de sus hijos, pero según Satanás, él no soportaría la pérdida de su salud. Por eso el diablo le dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y más adelante le dice: pero extiende ahora tu mano y toca tu hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Algo así como, estuve escuchando a un predicador acerca de cómo él enseñaba esto, y él decía, y yo lo tomé para mí, puede buscarlo en la internet, ¿verdad? Creo que predica mucho mejor que yo este pasaje, pero pude aprender esto al hermano Salvador Gómez Dixon de la iglesia IBCJ de República Dominicana. Era algo así como una especie, es como que si Dios, como si Satanás mismo le hubiese dicho a Dios: bueno, ahora enférmalo para ver qué va a pasar. Enférmalo, toca su cuerpo, a ver, vamos, hazle algo para ver si no va a salir llorando, o decía el hermano, o chillando como un chivo, ¿sí? Y la respuesta de Dios en el versículo 6, es sorprendente lo que Dios le dice: he aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Wow. O sea, algo así como decir: haz como quieras con Él,
pero no lo mates. Haz lo que tú quieras con él. Haz lo que tú quieras, lo que a ti te plazca hacer con Job, pero guarda su vida. No le vayas a quitar su vida. Hermanos, esto es sorprendente. Yo no sé si usted ha tenido el mismo impacto que yo al leer esto, al ver esto. A mí me da pavor esto. Saber que los creyentes podemos, de acuerdo a la sabiduría de Dios, a la soberanía de Dios, a la voluntad de Dios, podemos estar a la merced del diablo y Dios a sí mismo permitiéndolo, llevándolo a cabo. Esto a cualquiera de nosotros puede dejarnos muy perplejos, muy temerosos. Y da mucho miedo, bastante. Pero aún así, hermano, podemos ver la soberanía de Dios limitando a Satanás. Aunque si nosotros podemos leer más adelante en los capítulos siguientes, aún lo que le dijo la misma mujer a Job después de esta prueba, al parecer la muerte pareciera ser preferible para la vida de Job. Job así mismo lo pensó. Usted se va al capítulo 7, versículo 15, por ejemplo, y de acuerdo a lo que le dijo la mujer en el capítulo 2, versículo 9, al parecer para ella la muerte debía ser preferible antes que estar pasando por esta prueba. Pero ¿cómo quedó todo aquí? ¿Cuál es el desenlace? ¿Qué nos sigue diciendo más el autor aquí del libro, hermano? Pero ¿qué es lo que hace Satanás en la vida de Job? ¿Cómo fue probado? ¿Cuál fue la forma en la cual Job fue probado en su salud? Dice claramente el texto: sale de la presencia de Dios y hiere a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo. Y me llama mucho la atención, hermanos, el hecho de que este es uno de los casos bastante sorprendentes en todas las escrituras y muy excepcionales, ya que nosotros sabemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que los demonios causaban muchas enfermedades, muchos problemas físicos a algunas personas, pero que estas personas estaban poseídas por los demonios y los espíritus. Pero en el caso de Job no era así. Job no estaba poseído por ningún demonio. Él no estaba poseído por nada. Entonces algo sorprendente de cómo Job estaba atravesando esta difícil prueba. La voluntad de Dios actuó definitivamente, hermano, para propósitos que Job no podía conocer. Job no podía conocerlo. Podríamos decir que Dios estaba oculto de él junto con las razones para su sufrimiento. No es que Dios no estaba con él, claro que estaba con él, pero Dios en alguna medida estaba oculto de él en medio de su sufrimiento y las razones del por qué él estaba sufriendo y lo que estaba viviendo en ese momento. Pero dice claramente el pasaje, hermano, que Job fue herido con una sarna maligna. Y no fue cualquier sarna, dice aquí el pasaje. Vemos el alcance inclusive hasta dónde llegó la enfermedad de Job, la sarna en todo su cuerpo. Dice de que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¡Wow! Sorprendente, ¿no? Estuve leyendo y meditando por allí como más o menos para tener una idea de lo que Job estaba viviendo en ese momento en su enfermedad, y era algo indecible, hermano, sorprendente. Estuve leyendo algunas cositas por allí y era como una especie de unas úlceras. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia allá en Éxodo, cuando Dios manda las plagas a los egipcios, y uno puede ver eso más claro inclusive en las películas, ¿no? Algunas películas que lo presentan de una forma más sorprendente y más dramática, las úlceras que estas personas tenían por causa de las plagas que Dios había mandado al faraón orgulloso de aquel entonces. Y era más o menos algo así, similar a la de los egipcios en aquel entonces y similar a las del rey Ezequías, por ejemplo. De hecho, hermano, si nosotros seguimos leyendo el libro más adelante, a través de las conversaciones de Job, a lo largo de todo el libro, no se puede comprender de forma plena sin considerar la extrema aflicción física que Job padeció en una época sin medicamentos, sin medicinas analgésicas. Imagínense cómo él iba a hallar reposo, alivio para su dolor en su momento. Pero dice la Biblia, hermano, que Job tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas.
¿Qué es un tiesto? Un tiesto es una especie de un trozo de vaso de barro, de arcilla, en aquel entonces. Y Job tomó esto para rascarse sus llagas, imagínese usted. Sorprendente. Y dice que estaba en medio de ceniza. En aquel entonces pasaba que, por ejemplo, las personas que padecían de la lepra, ellos tenían que ser apartados a un lugar específico. No podían seguir estando viviendo una vida normal, socializándose con las personas debido a la naturaleza de su enfermedad. Y Job tuvo que hacer lo mismo. Job tuvo que apartarse, dice aquí, en medio de la ceniza, rascándose sus llagas allí con este tiesto, como dice la Escritura. Y Job, sufriendo de forma terrible, se fue a ese lugar, hermano, donde iban los leprosos, lleno de cenizas, fuera de la ciudad. Y quizás, no sé, a lo mejor estaba allí rascándose con su tiesto para quizás dejar salir el pus que le salía de aquellas llagas. No era cualquier cosita, hermano. No era cualquier cosa. A mí me llama mucho la atención cómo hay muchas personas, o muchas veces nosotros nos parece que lo que vivió Job fue cualquier cosita, un sarampión que le dio ahí nada más, o una lechina. Usted le ha dado lechina, ¿verdad? Muchos de nosotros los que estamos aquí, sarampión, ¿cierto? Y uno siente la incomodidad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo vivía en Choroní, cuando yo estaba pequeño, a mí me dio lechina, y eso era una picazón, y lo que le han dado, saben de lo que yo estoy hablando. Horrible. Y mi abuela lo único que me daba a mí para yo aliviarme era una pluma de gallina, porque no me podía rascar, imagínense. Algo suave porque si no me maltrataba las heridas por causa de la lechina. Pero lo que Job vivió, hermano, fue algo mucho más que esto. No fue simplemente un sarampión, una lechina. Algo indecible, algo sorprendente. Algo que creo que ningún hombre en toda la historia bíblica, excepto obviamente nuestro Señor Jesucristo, ha vivido tan fuerte prueba, tan fuerte situación. Hermano, usted y yo, ¿qué haríamos nosotros en una situación como esta? Viene la prueba, viene la hora de la enfermedad, por ejemplo. Nosotros si hay algo que nosotros vivimos, es estar enfermos, ¿no es cierto? ¿Y cómo corremos para que nos sanen rápidamente? Yo soy uno de ellos. Sí, así somos. Pero precisamente Job estaba siendo probado en ese momento en la pérdida de su salud. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job ante la pérdida de su salud, hermano? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo respondió, cómo reaccionó Job ante esta segunda prueba, la pérdida de su salud? ¿Cuál fue esa respuesta que Job dio en ese momento? No solamente ante la prueba, sino también ante el necio consejo de su mujer. ¿Usted recuerda lo que le dijo su mujer? Hace poco lo leímos. Y ya aquí estamos entrando a nuestro segundo punto. Y dice la Escritura, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Wow. Man. Una vez más, vemos a un Job aquí reaccionando en la prueba de una forma apropiada, de una forma piadosa. Y no solamente en la prueba que él estuvo viviendo, sino también en el mal consejo que su esposa le estaba dando. Donde la esposa le dice a Job, mira chico, o sea, algo así como que tú te das cuenta como tú estás, te estás muriendo. Entonces, maldice a Dios para que ya Dios de una vez por todas acabe con tu vida, porque ya no te queda otra cosa sino te morir. ¿No te das cuenta cómo estás ya? ¿Qué más estás esperando tú de Dios? ¿Vas a seguirle sirviendo a Dios? ¿Vas a seguir bendiciendo a Dios cuando estás atravesando esta dura prueba, esta dura situación?
Y Job, como decía nuestro hermano Spurgeon, con un tierno reproche le dice a su esposa, reaccionando piadosamente como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job inclusive en ese momento no se impacientó, no perdió la paciencia. Usted y yo muchas veces, hermano, imagínense, enfermo allí, quizás Dios nos está probando por la enfermedad, por la pérdida de la salud, y viene alguien, por ejemplo, que es lo que más adelante sucedió con Job, sucedía con los amigos de Job, y viene alguien y le dice a usted, segurito que algo malo hiciste, estás en pecado, Dios te está disciplinando. Eso le añade más sufrimiento a usted, lo pone peor. Y algo así más o menos estaba viviendo Job. Y Job le dice, ¿recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso no estaremos nosotros dispuestos no solamente a recibir todo lo bueno que Dios nos puede dar, sino aún también las calamidades, las situaciones difíciles, la escasez, la pérdida de algún familiar, cualquier prueba que venga a nuestras vidas? ¿O alabaremos solamente a Dios cuando todo marche bien, cuando todo esté bien? ¿Acaso Dios no es digno de ser glorificado aún en nuestro sufrimiento? Y eso es algo que nosotros también debemos reflexionarlo, hermano. Lamentablemente, en la actualidad, en el cristianismo de hoy en día, se enseña una mala teología, como por ejemplo la teología de la prosperidad enseña eso. No podemos estar enfermos, ni siquiera ni un dolorcito de muela nos puede dar. Porque según estos hombres, todo eso ya está solucionado en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos que vivir en victoria, dicen ellos, en completa salud. Y no es así, no es lo que vemos aquí con Job, porque claramente la Escritura nos enseña y nos dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Definitivamente, hermanos, la fe de Job permaneció firme en medio de esta confusión. De modo que su esposa no pudo acusarlo de no ser sincero como lo había hecho Satanás. Satanás sí lo acusó. Recuerden el capítulo 1, Satanás lo acusó delante de Dios. No, él no teme a Dios de balde. Él está así por todo lo que tú le has dado. Por eso es que él te sigue. Pero quitémosle todo eso para ver si te va a seguir adorando. Y creo que lo que la mujer argumentaba aquí era como decirle, deja de ser piadoso, simplemente abandona eso, maldice a Dios, deja que Dios acabe con tu vida. Y así se acabará tu problema, tu dificultad, tu prueba, tu dolor, tu aflicción. Definitivamente vemos que la mujer pensaba, dándole este mal consejo a Job, pensaba que la muerte para Job era mejor. Imagínense. Y creo que para nada, hermano, la mujer estaba ayudando a consolar a Job en medio de este dolor. Más bien creo que añadió más aflicción a Job, aconsejándole que pecara. Porque el consejo para Job era ese, que pecara contra Dios. En medio de la aflicción, en medio del dolor. Job usa una palabra allí, dice mujer, fatua, ¿verdad? Es la misma palabra que se usa en el Salmo 14:1, una mujer necia, sin entendimiento, rechazando la voluntad de Dios, rechazando el consejo de Dios. Salmo 53:1, por ejemplo, también se usa esa palabra, y en Proverbios 30:22. Pero Job le dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? Y definitivamente, hermanos, las palabras y acciones de Job manifestaban su confianza y vindicaban la confianza de Dios en él. Job sabía, por lo que podemos ver aquí, sabía y vivía en la soberanía de Dios, lo que él no entendía por qué estaba sufriendo. Y eso es lo que más adelante los amigos de Job estaban intentando hacer, diciéndole un montón de cosas. No, a lo mejor es que tus hijos pecaron y Dios lo echó en el lugar de su pecado, a lo mejor es que hiciste tal cosa y por eso es que estás sufriendo. Pero todos ellos estaban equivocados. Si usted lee el final del libro puede ver lo que pasa allí, cómo Dios aclara toda la situación, cómo Dios aclara todo. Y todos están equivocados. Pero vemos aquí, hermano, una fe sincera, una devoción profunda y obediencia de Job
a Dios sin importar lo que esto acarreara. Había perdido a sus hijos, había perdido todos sus animales y ahora su salud. Y Dios dice aquí su palabra, que Job no pecó contra Dios con sus labios. Job tenía definitivamente su confianza puesta en el Dios que daba, pero también en el Dios que quitaba. En el Dios que le había dado y en el Dios que le había quitado. Pero tan terrible era el sufrimiento de Job, hermanos, avanzando un poquito, que sus tres amigos oyen de lo que le pasó. ¿Y qué pasó después con los amigos de Job? Inmediatamente vinieron a Job. A partir del versículo 11 nosotros podemos ver este encuentro también. Se pudiera decir que es una de las historias más, pero más conmovedoras en este libro. Cómo los tres amigos de Job se acercan a él y oyen acerca de la noticia de lo que Job estaba viviendo, de lo que le había pasado a Job, y van allá y se acercan a Job para consolarlo y para condolerse de él. Pero dice la escritura, hermano, que al ver a Job, imagínense, miraban de lejos y no lo podían ni conocer. Tanto era así la magnitud de la aflicción de Job, que ellos vieron a Job desde lejos y no lo conocían. No pudieron reconocerlo. Aquel hombre, bajo el látigo de Satanás, dirigido por la soberanía de Dios, padeciendo de una terrible enfermedad, de esas llagas sobre todo su cuerpo, desde la coronilla del pie hasta la planta de la cabeza, parecía otro Job. Por eso dice aquí que sus amigos no lo conocían. Y dice que duraron con Job una semana sentados en tierra sin hablarle, porque su dolor era grande. Una semana duraron con Job, 7 días allí con Job. Simplemente viéndolo, porque ¿qué podían decirle a Job? Que aún fue impactado, sorprendido al ver a Job allí padeciendo este terrible dolor y su sufrimiento. ¿Qué podían decirle sus amigos? Claro, ahí no le dijeron nada, pero como decía anteriormente, más adelante sí le dijeron un montón de cosas. Es donde comienza a partir del capítulo 3 una serie de debates y discursos allí, donde los amigos de Job comienzan cada uno de ellos a hablar con Job, a tratar de descifrar y explicar lo que Job estaba viviendo en el momento. Pero definitivamente, hermano, esta enfermedad de Job, esta aflicción, era algo que cuando nosotros leemos el resto de todo el libro, podemos ver que era algo que iba de constante aumento. El dolor de Job era grande, por eso que era algo que iba aumentando cada vez más y más su sufrimiento. No fue una simple llaguita que Satanás le colocó al cuerpo de Job. Por eso su angustia era bastante fuerte y bastante grande. Pero hermanos, ese es el final de la vida de Job. ¿Cómo cierra la historia de Job? Y obviamente el libro tiene 42 capítulos y necesitaríamos años, siglos, décadas para estudiar bien el libro. Pero, ¿cómo finaliza la vida de Job? ¿Cuál es ese cierre, esa cúspide? ¿Dónde paró todo después que Job pierde sus bienes, pierde sus hijos, pierde aún su propia salud? ¿Dónde quedó todo? ¿Qué pasó después? Y como le decía anteriormente, no sé si usted ha leído todo el libro de Job y encontrará que por ejemplo, a partir del capítulo 3 al capítulo 42, Job tiene 42 capítulos, y a partir del capítulo 3 al capítulo 42 encontramos una pura sección de poesía, poética. Y allí vemos un conjunto de debates, discursos, donde encontramos a los tres amigos de Job, encontramos a un joven llamado Eliú, y en el capítulo 38 encontramos a Dios revelándose a la vida de Job. Y todos estos se acercaron a Job tratando de explicar, tratando de descifrar qué era lo que le estaba pasando en la vida de Job. ¿Por qué Job estaba sufriendo? Algunos de ellos llegaron a decir que Job estaba sufriendo porque quizás pecó contra Dios.
La razón de tu sufrimiento, Job, era porque tú pecaste contra Dios. Por eso hubo uno de ellos que le dijo, mira, si tus hijos pecaron, Dios los echó en el lugar de su pecado. Entonces, siempre suele esto pasar, ¿no? Y como yo decía anteriormente, en el pueblo evangélico existe mucho esto, ¿no? Esta mala teología de siempre asociar el sufrimiento con el pecado. Y aunque ciertamente sí sufrimos por causa de nuestro pecado, claro que sí, usted y yo como creyentes lo sabemos, hermanos, que cuando estamos en pecado, cuando estamos andando en pecado y no nos arrepentimos, eso nos trae sufrimiento. Y aun cuando viene la disciplina de Dios también nos trae sufrimiento. Pero lo de Job, el caso de Job no es ese, no es lo que Job está viviendo allí, o como lo que muchas personas han pensado y han creído acerca de Job, al igual que sus amigos. Y creo que sin duda alguna, hermano, el que fue un poquitico más sabio fue Eliú. Un poquitico. No es que no le dijo cosas no acertadas, sino que fue un poco más sabio que los otros amigos de Job. Ahora, hermanos, en nuestro tercer y último punto que vamos a ver, realmente es, como les dije, es difícil abarcar en este corto tiempo todo esto y todo el libro de Job. No es la idea, pero de acuerdo a lo que yo tengo aquí, quiero compartirles en este último punto qué fue lo que pasó con Job, qué vemos más adelante aquí en la vida de Job después de sus pruebas, después de los debates con sus amigos. Y vemos claramente, aquí entramos a nuestro último y tercer punto, donde tiene por título Dios se revela a la vida de Job. A partir del capítulo 38 al 42, nosotros podemos ver eso claramente allí. Capítulo 38 al 42, podemos ver eso. Y vemos allí, dice la Biblia claramente, cómo Dios se manifiesta a Job. ¿A través de qué? A través de un torbellino. De hecho, capítulos anteriores a eso, Job, cuando hablaba con sus amigos, cuando tenía los discursos, cuando tuvieron los debates, él estaba esperando que Dios lo vindicara, que Dios se manifestara. Él esperaba eso. Hasta que llegó el momento más esperado para él. Hasta que llegó aquel que podía cerrar las bocas de aquellos malos consejos de todas estas personas que estaban tratando de decir o de explicar lo que solo Dios podía explicar. Y que nunca se lo dijo a Job, por cierto. Nunca. Job nunca supo las razones de su sufrimiento. Quizá usted y yo sí, porque tenemos el libro, ¿verdad? Pero si nosotros hubiésemos estado en los zapatos de Job en ese momento, nunca lo hubiésemos sabido tampoco, porque era algo que primeramente había ocurrido en el cielo, una escena en el cielo, luego en la tierra, que íbamos nosotros a saber de lo que estaba pasando. Por eso ni Job sabía, ni sus amigos tampoco. Pero vemos aquí, lo que vemos aquí, hermano, es sorprendente en el capítulo 38, cómo Dios comienza a hablarle a Job de una forma poderosa para que Job entre en razón, para que Job se dé cuenta de todas sus faltas, todos sus pecados y las acusaciones que Job comenzó a levantar contra Dios. Y Dios le llegó a decir muchas cosas. Dios le llegó a decir, bueno, pero escúchame algo, Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba allá en la creación haciendo tal cosa? Dime, explícame. ¿Dónde estabas tú? Explícame, Job, ¿cuánto tiempo dura tal animal para dar a luz a su cría? ¿Tú sabes eso, Job? Dímelo. Job no podía responder ninguna de estas cosas. Llegó a desafiar a Dios. Imagínense. A través de sus quejas, de sus dudas, desafiando la sabiduría de Dios, la justicia de Dios. Pero cuando llegamos ya, hermanos, como quien dice, a la cúspide, al final, vemos en el capítulo 42 algo sorprendente. Dice la Biblia, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes
y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Estas fueron las palabras de Job a Dios después de su encuentro con Dios. Después que Dios se revelara una vez más a la vida de Job, estas fueron las palabras de Job. Vemos un Job profundamente humillado, hermano. Podemos ver que el peso de la majestad de Dios lo humilló de tal manera para que Job dijera estas palabras. No solamente decirlas por decirlas, sino que Job estaba en una profunda humillación, tenía un profundo arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento. Por eso él decía, yo hablaba lo que yo no entendía. Ahora mis ojos te pueden ver, ahora sí te puedo conocer, contemplarte en toda tu majestad, saber y reconocer que tú eres Dios y que solo tú eres soberano en todas las cosas. Y que precisamente, hermano, pudiéramos nosotros también hacernos esa pregunta. No sé si usted se la ha hecho. ¿Cuál es el tema en el libro de Job? Es algo que nosotros también debemos tener presente. ¿Será el sufrimiento? ¿Será la pérdida de los bienes de Job? ¿Será los consejos de los amigos de Job? El sufrimiento sí es uno de los temas que está allí y podemos verlo en cada hilo del libro, como el autor nos habla a nosotros acerca de eso. Pero cuando vemos claramente en todo el libro, hermano, el control que Dios ejerce, las cosas que Dios dice acerca de los animales, acerca de la creación, acerca de los demonios mismos, en el debate divino, definitivamente podemos decir que el tema del libro de Job es la soberanía de Dios en todas las cosas. Dios es soberano en todo, no solo en la creación, también en medio de los demonios, Satanás, los seres humanos, las plantas, los animales. Por eso Dios tuvo ese encuentro con Job, para demostrarle personalmente, de tú a tú, quién es el soberano aquí y quién está al control. Y siendo aplastado por la grandeza de Dios, Job no le quedó otra cosa sino que arrepentirse, hermano. Arrepentirse de su maldad, de las insolencias que había hablado contra Dios. El mismo Job, que en los primeros capítulos se decía que ciertamente lo era, un hombre recto, temeroso y apartado del mal, y que aún había retenido su integridad en la pérdida de su salud, capítulos más adelante nos muestra que se atrevió a darle acusaciones a Dios. Hermano, si reflexionamos y lo hacemos personal para nosotros, es lo que nosotros muchas veces hacemos también, hermano. Tendemos a acusar a Dios. Tendemos a decirle a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufre lo justo? Esto no debería pasar. Siempre nos hacemos estas preguntas. ¿Y sabe qué, hermano? Somos insolentes muchas veces delante de Dios. Y reflexionando, si preguntamos, ¿acaso Dios no es digno de que sea adorado, hermano? Aun cuando Dios nos quite nuestra propia vida. ¿No es digno Él de gloria, hermano? Son cosas que nosotros debemos tener presente también cuando nosotros nos veamos en el valle del sufrimiento, en el valle quizás de la enfermedad, en el valle de la prueba, hermano. Y Job, sin respuestas a sus muchas preguntas, se inclinó calladamente en humilde sumisión ante su Creador y reconoció que Dios era soberano, hermano. Que Dios era soberano. Que Dios es soberano en todas las cosas, hermano. Y dice que por fin Job decía que comprendía a Dios, a quien seguramente y ciertamente lo sabemos, Dios había visto a Dios con los ojos de la fe, conocía a Dios, pero Dios necesitaba que Dios se le revelara, se le manifestara a Él una vez más. Y lo que vemos aquí, hermanas,
en esta cúspide, ya en este final, es que definitivamente Job, de una manera poderosa, de una manera grandiosa, Job ahora sí había comprendido la grandeza, la majestad, la soberanía e independencia de Dios como en aquel momento. Por eso él decía que hablaba de cosas que no entendía. Usted y yo muchas veces, hermano, también nos pasa así, hablamos de cosas, hablamos mucho de la soberanía de Dios, claro que sí, y exaltamos mucho este atributo de Dios, y sabemos que es un atributo glorioso, sabemos que la soberanía de Dios traspasa los límites humanos, traspasa cualquier cosa. Pero hermano, permítame decirle esto, para todos nosotros, la vida cristiana es algo experimental, hermano. No es algo solamente que nosotros necesitamos repetir y decirlo y hablarlo. Es algo que necesitamos vivirlo también. Vivirlo, experimentarlo en nuestras vidas, hermano. Vivirlo en nuestras vidas, hermano. Y es lo que vemos aquí en la vida de Job. Y la cosa más importante, hermano, en todo esto es que definitivamente Dios demostró a Job que tanto Satanás como sus amigos y hasta el mismo Job estaban equivocados. Todos ellos estaban equivocados. Todos. Porque cada uno de ellos, que es lo que vemos en los capítulos anteriores del libro, trató de darle explicaciones al sufrimiento de Job. Bueno, los amigos de Job vienen y empiezan a decir, no, bueno, quizás porque pecaste, hiciste esto, hiciste aquello, esa es la razón por la cual Dios ha traído este mal a tu vida. Imagínense, hermano. ¿Se da cuenta de esto? Es como que si nosotros aquí, en el ahora, usted y yo vemos a algún hermano que está pasando por una difícil situación, por una difícil prueba, y nosotros tratamos de decirle, a veces venimos, yo creo que este hermano, y tendemos como que a murmurar, no, es que algo le pasó, algo no, eso debe ser la consecuencia de su pecado, algo hizo. Es un trabajo que Dios está haciendo, hermano. No se nos permite a nosotros decir cosas o tratar de descifrar cosas que solamente Dios conoce en toda su plenitud. Solamente Dios lo sabe y lo conoce en perfección. Y vemos aquí en medio del arrepentimiento de Job, que Job expresó, hermano, su dolor, su arrepentimiento, porque había acusado a Dios de muchas cosas. Había traído acusaciones contra Dios. Job definitivamente aprendió la soberanía, la sabiduría y amor de Dios en todas sus pruebas. Hermano, no sé si usted ha escuchado que muchas personas, yo cuando estaba en las otras iglesias también escuchaba esto, siempre se escucha, ¿no? Acerca de Job como el hombre más justo de todos los tiempos. Siempre se ha dicho eso. Tal vez a usted le suena familiar esto. Yo también lo decía y creía que era así. Pero lo que tenemos que entender, hermano, y tener mucho cuidado con esto, es que ciertamente la Biblia habla de Job como un hombre justo, es decir, como un creyente, como un hijo de Dios, como un hombre que confiaba en Dios como usted y como yo. Job no era un super cristiano, no era un superman, no era alguien que tenía más Espíritu Santo que usted y que yo. Es el mismo Espíritu de Dios, la misma gracia que está sobre usted y sobre mí estaba sobre Job, estaba con él. Pero debemos recordar siempre, hermano, saber que solo ha existido un ser que es el más justo de todos los tiempos. Isaías dice en el capítulo 53, habla del siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero justo. Él es el verdadero justo que vino a salvar a sus amigos. Él es el verdadero justo que ha llevado al mayor y peor de todos los sufrimientos, hermano. Job tenía una justicia, cierto, pero no era de él, era prestada, era derivada, era de Dios, pero Cristo mismo tiene su propia justicia. La Biblia dice que Él está lleno de gracia y de verdad. Cristo es ese verdadero hombre justo, perfecto, que no se quejó, que nunca tuvo acusaciones contra Dios,
que voluntariamente se entregó para sufrir por una iglesia que compraría a precio de sangre, que voluntariamente se entregó. Dice que como cordero fue llevado al matadero. No presentó excusa. Humildemente recibió la copa de la ira de Dios. Y él sí, Cristo mismo sí sufrió el mayor de todos los sufrimientos, lo más indecible que se puede ver en toda la historia humana, lo ha sufrido nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro perfecto ejemplo, hermano, en la aflicción y sumisión a la voluntad de Dios. Cada vez que usted esté sufriendo, hermano, por cualquier cosa, lo que sea, acuérdese de lo que nuestro Señor sufrió. Compárelo. Yo muchas veces siempre uso eso me ayuda mucho a avanzar, a seguir adelante. Compárelo para ver si es lo mismo. Compárelo para ver si es igual. Y usted, como creyente, se dará cuenta que jamás, Señor, yo todavía no he sufrido lo que tú sufriste. Todavía no lo he vivido, Señor. Pero hermano, Job sufrió. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Como lo veíamos. Conoció a Dios, hermano. Job sufrió y conoció a Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cristo sufrió y murió y resucitó para que tú y yo conociéramos a Dios. ¿Has recordado eso? ¿Has meditado en eso? Cristo sufrió, hermano, para que tú y yo, lo repito, conociéramos a Dios. Lo más valioso que nosotros podemos tener, hermano. La perla de gran precio es esa. No hay nada comparado en esta tierra que Dios nos pueda dar a nosotros, excepto su gracia, su salvación, que lo conozcamos a Él, hermano. Así que, hermano, en medio del sufrimiento, en medio de la hora de la prueba, de la dificultad, quizás de la enfermedad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Que se nos cure la enfermedad, que en la escasez simplemente se nos llenen los bolsillos de dinero porque estamos sufriendo. No estoy diciendo que estas cosas no sean necesarias, pero lo que necesitamos, hermanos, es conocer más a Dios. Es que su consuelo venga a nosotros, hermanos. Es que su Espíritu Santo venga con poder a nosotros, asistiéndonos con su gracia para que nosotros podamos decir, como dijo Job también, podamos una vez más conocer a Dios y tener ese encuentro con nuestro Señor y saber que no hay nadie como Él que pueda consolarnos. No hay nadie como Él, absolutamente nadie como Él. Y ya para finalizar, hermano, quisiera darle algunas implicaciones prácticas cuando nosotros estemos atravesando algún tipo de sufrimiento, ya sea enfermedad de cualquier naturaleza, de cualquier magnitud. En primer lugar, recordemos siempre que el sufrimiento es algo que forma parte de la vida cristiana. No puede haber vida cristiana si no hay sufrimiento. No puede haber vida cristiana si no hay sufrimiento. Son cosas que van de la mano. En segundo lugar, no siempre vamos a saber las razones de nuestro sufrimiento. No se nos es ordenado por Dios saber, descubrir qué está pasando con nuestra vida. No, la Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia dice que seamos obedientes, que confiemos en Dios en medio del sufrimiento. En tercer lugar, recordemos también siempre que el sufrimiento va dirigido por la soberanía de Dios. Dios está detrás de cada una de las cosas difíciles que nosotros vamos a vivir en esta tierra hasta que el Señor venga, hermano. Dios es soberano. Dios está orquestando cada una de estas cosas. No cometamos el error de sacar a Dios de la ecuación. No, en esto no, Señor. No, esto no. Cualquier otra cosa sí, ¿verdad? Como yo decía al principio, hablamos de la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano, hermano, ahí sí. Pero, y en las pruebas y en las demás cosas, en el mal que viene a nuestras vidas. Cuarto lugar, estamos llamados a reaccionar piadosamente en medio del sufrimiento, ¿sí? Y esto lo digo porque nosotros podemos excusarnos y pensar que por el hecho de lo que estamos atravesando y viviendo en el momento, justificamos nuestro pecado.
No, hermano, que usted no sabe lo que yo estoy viviendo, por eso yo reaccioné de esa manera, por eso yo hablé de esta manera. No estamos llamados a reaccionar pecaminosamente, sino piadosamente en el medio del sufrimiento. Algo que creo que es pertinente decirlo, hermano, es el hecho de que nosotros debemos también examinarnos, no saber las razones de nuestro sufrimiento, en ese sentido, sino si nuestro sufrimiento es por causa de nuestro pecado. No podemos o no debemos confundir una cosa con la otra. Porque si usted y yo hemos pecado contra Dios, hermano, obviamente eso va a traer sufrimiento en nuestras vidas. Pero en el pecado usted y yo no nos podemos atrever a decir, bueno, Señor, desnudo salí del vientre. En todo esto yo no peco porque igual si Dios es soberano. Lo que necesitamos es arrepentimiento en eso. Otra cosa también, hermano, es que la verdadera fe en el Señor Jesucristo no podrá ser destruida. No importa lo que pase en la vida del creyente. Nunca. Eso fue lo que nosotros vimos en la vida de Job. De hecho, eso fue una de las cosas, ¿sabe qué? Que Dios quiso demostrarle a Job. Por eso fue que lo probó. Que no podía destruir. Pudo destruirle todos sus bienes, aún su salud, pero la fe no. La fe en el creyente jamás, nunca se perderá en el mayor de todos los sufrimientos. Otra cosa, que el sufrimiento siempre será para acercarnos a Dios, hermano, no para alejarnos de Él. Nosotros tendemos en nuestra confusión a alejarnos y a tratar de buscar respuesta en otras cosas, irnos por allá, irnos por acá. Pero hermano, Dios es nuestra respuesta. Él quiere que nos acerquemos a Él, aún en medio de nuestro sufrimiento, para que le conozcamos más. Y en último lugar, cuando no entendamos ni teológicamente ni racionalmente en la razón, el porqué de nuestro dolor, desastre, hermano, confiemos en Dios. Confianza en Dios, confianza en Él, confiemos en Él. No tratemos de estar buscándole las cuatro patas al gato en este sufrimiento, sino confiar en Dios, confiar en Él, aún en las cosas que nosotros no podamos entender. Y amigo que estás aquí sin Cristo, yo quiero llamarte a ti al arrepentimiento. Tú que tal vez vienes cada domingo aquí a escuchar la palabra de Dios, pero sales de aquí igual, sin el perdón de tus pecados, sin la reconciliación con Dios, sin haber puesto tu confianza en Jesucristo. Déjame decirte que quizás hay muchas cosas que tú has sufrido en tu vida. Conozco a algunos de los que están aquí que han sufrido. Pero la causa de tu sufrimiento es tu pecado. Es tu pecado. El pecado también trae sufrimiento. Y lo que necesitas es arrepentirte. Es arrepentirte de tu pecado. Confiar en Cristo como el único, el verdadero justo que sufrió el mayor de todos los sufrimientos que puede salvarte, si crees en Él, si te arrepientes de tu pecado. La Biblia dice que más Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos. Padre, gracias Señor, una vez más, por tu palabra, Dios, porque definitivamente, Señor, de este lado de la eternidad, nosotros nunca entenderemos, Señor, a plenitud nuestro sufrimiento, Señor. Nunca entenderemos, Dios. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que tú estás con nosotros. Es que tú sigues siendo soberano, Señor. Es que tú estás llevando a cabo cada uno de los detalles, acontecimientos y pruebas, dolores y sufrimientos, enfermedades que vienen a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por, como dice tu palabra, por tenernos dignos, Señor, de este sufrimiento, Señor. Gracias porque nos llamaste para identificarnos con Cristo, Señor. Porque así como Él sufrió, nosotros también estamos llamados a sufrir, Señor. Se nos ha concedido, Señor, el padecer también.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no blasfemar, Señor, contra tu soberanía, Señor. Ayúdanos en el medio del dolor, el sufrimiento, a permanecer callados y confiados en ti, Señor. Oramos, Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.